Buenas tardes a todos. Hoy cerramos las terceras jornadas Olga Gallego, que nos han permitido realizar un acercamiento a los archivos familiares desde diferentes visiones. Después de haber conocido algo más de las fuentes de investigación en archivos de sus familiares, de su uso por parte de los artistas visuales y del trabajo de los archiveros especialistas, llega hoy el momento de tener una visión más personal y ver cómo este tipo de archivos nos permiten un conocimiento profundo del pasado. La jornada se estructura en 3 bloques, en el que participarán Pedro López, Ricard Martínez y Eduardo Pardo. Tras sus intervenciones, abriremos un pequeño debate para las reflexiones y las preguntas que se os vayan planteando a lo largo del desarrollo del webinar. Os agradeceríamos que a través del chat planteaseis cualquier cosa que queráis comentar o preguntar y después al final condensaremos todo en la última ronda de preguntas. También nos animamos a comentar el evento a través del Twitter con el hashtag Sumando Miradas. La estructura del webinar prevista para hoy comenzaba con la ponencia de Pedro López Gómez, pero en este momento no ha podido ser, así que va a empezar Ricard Martínez caminando sobre huellas invisibles, fotografías del álbum familiar. Ricard Martínez es artista visual, fotógrafo, docente, historiador y fundador de Arqueología del Punt de Vista. Realiza instalaciones fotográficas en el espacio público. Su producción visual se basa principalmente en la retrofotografía y está vinculada a la percepción del presente a través del análisis de los registros documentales del pasado. Su metodología involucra la creación e investigación en unos resultados donde se conectan miradas, momentos y espacios. Tal producción visual siempre ha estado acompañada de una actividad docente que fructifica en cursos, seminarios y talleres. Su trabajo escenifica, por tanto, el vínculo entre el archivo, el observador y el espacio donde suceden las imágenes. Ricard, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por darme la palabra. Gracias a todos, a la organización por haberme invitado a participar y a todos los asistentes pues, precisamente por participar, por enriquecer estos debates que hemos tenido hasta ahora tan interesantes y que espero que hoy sigan igual o mejor. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla para ir a la presentación. Vale, ¿me podéis confirmar que lo veis, por favor? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues os voy a enseñar una parte de mi trabajo que está relacionado, la parte del trabajo que está relacionado con el archivo familiar. Os enseñaré una serie de proyectos basados en refotografía familiar ajena y lo conectaré con trabajos propios, es decir, trabajos de creación desde mi propio archivo familiar. Empezaré la presentación escogiendo lo que considero un muy buen guía, un escritor ciego como Homero, que imaginó que un sacerdote cautivo creía leer las señales de su divinidad escritas en la piel de un jaguar que envejecía preso como él en la celda contigua. He querido escoger la guía de un escritor ciego, sobre todo también para escenificar cómo la fotografía, algo tan visual, sirve para retratar lo invisible. Y siguiendo con esta cita de la escritura de Dios de Jorge Luis Borges, yo creo que en realidad esas señales a las que se refiere el sacerdote están escritas por nuestros antepasados en la delgada piel, en la película de las emulsiones fotográficas. Esa es la misma epidermis que soporta las cicatrices a las que se refería Susana Moriel en su ponencia de la primera jornada. La misma que Tatiana Avellán descarna para desvelar la fragilidad de esas imágenes. Os he querido enseñar los pies de mis antepasados.
Em, los arañazos que habéis visto han estado asestados en la fotografía por el tiempo, también por otras fotografías con las que ha compartido viaje en cajas a través de los años y también por los propios protagonistas y sus descendientes, entre los que me cuento, cada vez que en las sobremesas se sacaban las cajas de las fotografías y se resignificaba el relato familiar. Os enseño por fin la imagen completa. Esta es la primera fotografía que tenemos de mi familia, la más antigua, que no lo es tanto, está tomada en la primera década del siglo XX en Brasil, tierra de jaguares, por cierto. El retrato tiene una cierta épica, pues según el relato familiar, cuentan que fue hecho tras escapar toda la familia de una plantación de café donde habían sido esclavizados. Fueron perseguidos por hombres armados y perros, pero lograron escapar. Y cuando lograron llegar a la primera población, quizás una aldea, donde se podían sentir libres y seguros, se tomaron esta fotografía. Cabe decir que es una fotografía hecha en colaboración. Cuando llegó el fotógrafo ambulante, nadie tenía semejante buena ropa como estos. Entonces todo el pueblo, toda la aldea, se intercambió la ropa para que cada uno apareciera de la manera más digna posible ante el fotógrafo. Dejaremos aquí esta foto, la retomaremos al final de la presentación y os hablaré de mis proyectos de refotografía, especialmente con álbumes familiares que no me son propios. Como por ejemplo un proyecto que hice en un estudio fotográfico ya más que centenario, el Daguerre de Sants, una casa de fotografía, de retratos, que aún existe en la carretera de Sants de Barcelona y lleva 100 y pico años regentada por la misma familia. Aquí hice un doble trabajo con dos estrategias distintas. Os enseñaré qué tipo de imágenes. Por ejemplo, cogí retratos que fueron hechos en este estudio. Básicamente se trata de fondos familiares del propio estudio, fotos que retratan a los propios familiares y parientes. Este estudio, dado que es tan antiguo y ha cambiado tan poco, conserva buena parte del mobiliario que aparece en las fotografías. Al orientar los muebles que el estudio conserva para acomodarlos a la disposición que aparecía en las fotografías, descubrí cómo quedaban unos huecos en el espacio que habían ocupado las personas que aparecen en los retratos. Me sentí como el arqueólogo de Pompeya, Giuseppe Fiorelli, aquel que descubrió que en los huecos que encontraban durante las excavaciones de aquella ciudad romana, si se rellenaban con yeso, aparecían las siluetas de las víctimas de la erupción del volcán. Descubrí que en el caso de estas refotografías, los huecos se verifican a ambos lados de la cámara. Delante es quizás lo más evidente, en el lugar donde ocupaba la niña que se retrató para la foto de primera comunión, pero también detrás, en el espacio que al tomar esta fotografía moderna ocupé yo, hubo otro hueco del fotógrafo anterior y automáticamente estas fotos también están hablando de los huecos que dejaremos, porque en algún momento en el futuro yo dejaré hueco para que alguien, si lo desea, pueda continuar con el trabajo que en realidad será suyo. El estudio conserva muchos de los muebles, pero desgraciadamente no todos. Con las fotos familiares del estudio que aparecen muebles que no se encuentran entre el almacén de atrezzo, hice otro tipo de trabajo.
trabajo en que las fotos se dan la mano a través de los muebles perdidos que las unen. Otro trabajo, autorretrato. Eso fue un encargo que me hicieron los vecinos de un barrio de Barcelona, del Turó de la Peira, para conmemorar, si se puede decir así, el 20 aniversario del hundimiento de todo un barrio en la periferia de Barcelona debido a la mala calidad del cemento utilizado en la construcción de esas viviendas. Entonces el proyecto, la idea era emplazar dos imágenes de archivo familiar en dos lugares distintos de ese barrio. Una junto al edificio donde se efectuaban los actos de conmemoración y otra foto en el lugar más alto, en el mirador del Turó de la Peira. Cuando afronté este trabajo, fui con un armado de una selección de fotografías familiares, depositadas todas ellas en la asociación de vecinos del barrio, para seleccionar los lugares. Cuando llegué al punto más alto de aquel barrio hice esta imagen. Esto fue como un pequeño apunte del natural, con una cámara así a volapié, como quien dice. Pero la intención no era esta, esto era, como os digo, un pequeño sketch, un esbozo. La intención era hacer una instalación, es decir, emplazar esta imagen en el mismo lugar. Por eso hice este estudio. Esto es una previsualización de cómo quería yo el resultado final de la instalación. Finalmente os enseñaré la foto de la instalación una vez acabada. Aquí la tenéis. Aquí no hay Photoshop, al contrario de la imagen anterior. Esto es tal cual, la imagen puesta a tamaño natural. Podréis ver que se produce como un doble trampantojo, como apunta la autora Pascal Peiraga al hablar de este tipo de instalaciones. Un primer trampantojo más que evidente, porque parece que la fotografía se confunde con el entorno en el que se ubica. Pero existe otro segundo trampantojo, no menos importante, y es que el observador tiene la impresión de que la superficie opaca en la que se sitúan estas manchas de pigmento que dan la fotografía es como una puerta estelar que proporciona el acceso al tiempo que la imagen representa. Parece de nuevo como que el jaguar de aquel autor que ya no parece tan ciego esté de nuevo aquí dando sus pistas, ¿no? Otro trabajo, Pati de Llum, un proyecto que hice en Palafrugell, un pequeño pueblo de l'Empordà, en la Costa Brava. Aquí en 2014 se celebra cada año un festival, Flors y Violas, y me ofrecieron trabajar en el patio del archivo. Y os enseñaré un aspecto de la instalación que quise hacer aquí. Para este proyecto quise sacar al patio las fotografías familiares, privadas, que los vecinos de Palafrugell habían depositado en el propio archivo. Para ello elaboré diferentes sets, enlacé diversas imágenes en 3 ámbitos diferentes para dialogar entre ellas y con los diferentes ámbitos que saqué. Así, por ejemplo, os puedo mostrar esta imagen, que es una escuadra ideal de equipos de fútbol a lo largo del siglo XX del equipo de fútbol de Palafrugell. Ahí desde el año de la primera década, segunda del siglo XX, hasta creo los años 60 o 70. Como dato curioso, entre ellos, no sé si se ve el cursor hacia el fondo, así en cuclillas, tenemos a la saeta rubia, Alfredo Di Stéfano, en el primer partido que jugó en la península, en este pequeño club de fútbol de l'Empordà.
otro aspecto donde hice un collage de imágenes entre diversos grupos amateurs de habaneras, una canción muy popular en esta zona, junto con la familia Rousès, que eran los antiguos propietarios de la misma casa en la que en la actualidad tiene su sede el archivo de Palafrugell. La imagen fue un trabajo muy escultórico y también dejaba huecos para que los vecinos, de nuevo, reencontrasen sus imágenes y se retrataran junto a ellas. Otro proyecto más reciente, Recuerdos desplazados, donde utilicé al mismo tiempo archivos públicos y archivos privados, es decir, familiares. Algunos de ellos muy próximos, como os mostraré. Por ejemplo, tenemos esta imagen que es la llegada de mujeres y niñas refugiadas de la guerra civil, supervivientes de la matanza de Málaga, que llegan a Barcelona procedentes de Almería. Las tropas franquistas, al ocupar Málaga, provocaron una gran desbandada de población civil que huía despavorida hacia la siguiente ciudad, aún en manos lealistas de la República, a lo largo de la carretera de la costa que une Málaga con Almería. A lo largo de esos 200 kilómetros, esta muchedumbre a la huida fueron masacrados por el ejército franquista, apoyados por el ejército italiano y el ejército alemán, en lo que quizás es el mayor crimen de guerra de la Guerra Civil Española. Y aquí están en el parking de la estación de Francia de Barcelona, la actual estación de Francia. Si nos vamos al andén de esa misma estación, otro fotógrafo, Josep Postius, retrató un emigrante despidiéndose de su mujer para ir a trabajar a Europa. Estamos ya en los años 60 del siglo XX. En un mismo espacio, dos trayectos. Otra imagen que utilicé, estamos en el Turó de la Rovira, una de las colinas que rodean Barcelona, y aquí sentado tenemos a Paco González frente a lo que había sido la puerta de su antigua barraca, construida aprovechando la estructura de hormigón de la defensa antiaérea de Barcelona durante la Guerra Civil. En esta imagen compleja vemos la fotografía actual en color. A la izquierda se atisba un cañón abatido de estas baterías y en la parte más principal lo que era la chabola de Paco, aprovechando la estructura de hormigón. Por cierto, le pregunté si se había hecho una pequeña capilla, porque podéis ver aquí una cruz. Y Paco me aclaró que en realidad es la antena de televisión, que eran dos viguetas de acero envueltas en una espiral de cobre. Esta instalación se componía de más imágenes, no las vamos a poder ver todas, y estaba destinada a exponerse en el claustro de letras del edificio histórico de la Universidad de Barcelona, un lugar magnífico. No obstante, yo quise anclar, aún más fijar esa instalación a la institución que nos acogía, y para ello me basé en otra fotografía familiar. De unos inmigrantes. Tenemos a Tomás, inmigrante proveniente de Ávila, y sus dos hijas, Susana y Carmen, que han ido al patio de la universidad, el edificio histórico, qué casualidad, a esperar o a buscar al abuelo de las niñas, al suegro de Tomás, que también trabajaba en la universidad y también era inmigrante, trabajaba de bedel. La foto, por cierto, está hecha por la abuela de las niñas, de la que solo se puede ver un dedo. No sé si veis aquí la sombra. Os enseñaré la refotografía que tomé de esta imagen, donde Susana aparece dos veces. De pequeñita en el centro de la imagen y poco tiempo después a su lado. No obstante, este no era el resultado final que yo quería. Quería hacer una instalación, quería emplazar esa imagen en el lugar.
y este es el resultado final. Sobre todo para denotar cómo nuestra percepción del paisaje cambia radicalmente cuando conocemos su historia o una parte de ella. La instalación además estaba ubicada aquí como una invitación para seguir con la cadena. Cedía su espacio, el espacio que representa, para que el observador se incorpore a él haciéndose nuevos retratos. Y ya que nos vamos aproximando al archivo familiar, os enseñaré fotos de mi propio archivo. Por ejemplo, esta de mi padre, Gaspar, cuando era zapatero. De nuevo excavé, como un arqueólogo, hasta descubrir esos moldes pompeyanos, en este caso el hueco que desvela con un cierto escalofrío la inevitable ausencia. O mi madre, esta vez en el bullicio de quizás el lugar más céntrico de Barcelona, que es la Plaza Cataluña, casi confundida con el ajetreo y los pasos de los turistas. Del material con que se rellena un cráter es un trabajo que hice ya hace un tiempo sobre el registro fotográfico de los efectos de los bombardeos sobre Barcelona durante la Guerra Civil. Y os enseñaré cómo en ese trabajo histórico se entremezcla o se cruza también el álbum familiar, mi álbum familiar. Por ejemplo, tenemos aquí otro de los lugares más típicos de la ciudad de Barcelona. Estamos en la Plaza Sant Felip Neri, un lugar que, por cierto, tiene, como podéis ver en el muro de la derecha, la viruela de la metralla de un ataque aéreo. En esta plaza se produjeron un doble bombardeo y hubo como 80 víctimas, la mayoría niños. El hombre del fondo de la imagen está leyendo la placa que recuerda a esas víctimas. Y aquí es el motivo de por qué hice esta foto. Muchas de las víctimas eran niños refugiados provenientes de Madrid, de Alcalá de Henares, creo, que estaban acogidos a esta iglesia convertida en refugio de niños. Cuando le enseñé esta fotografía, y aquí se inmiscuye el archivo familiar, cuando le enseñé esta fotografía a mi madre, que en aquel momento hacía este trabajo, vivía conmigo, ella recordaba con cierta alegría que ella también había llevado los lazos de tafetán blanco que llevan algunas de las niñas, los puntitos blancos que veis sobre las cabecitas de las criaturas. Aquí la tenéis. Esta es Anita Teruel, con su lazo de tafetán blanco. La foto está tomada en Almería. Ella también fue refugiada. Había sido evacuada por sus padres, la enviaron en barco durante la Guerra Civil a través de un mar surcado por submarinos italianos que buscaban barcos mercantes para hundir. Aún así, Anita logró llegar a un pueblecito de Almería y pasó unos años felices allí, lejos del hambre que había en Barcelona y de los bombardeos. Estuvo al cuidado de su abuela, quien la llevó al fotógrafo al menos 2 veces. Anita explicaba que aquellos años fueron muy felices. Apenas se vieron perturbados al principio por el sonido de lo que ella interpretó como una alarma aérea. Su abuela, con mucha paciencia, la subió en una burra y la llevó al cortijo más próximo, donde la vecina le enseñó cómo soplaba una caracola para avisar a su marido y a sus hijos de que la comida ya estaba lista. Entre sus cosas, entre las cosas de Anita, encontré esta caracola. Tiene un orificio, no sé si lo veis en la parte superior. Indica que esta caracola estuvo en algún momento enganchada en un collar. A mí me recuerda, me evoca cómo el cultivo de la memoria proviene quizás de un periodo ancestral.
tiene mucho que ver con las conchas que se muestran en los museos de arqueología. Pero sobre todo pienso, dado que estuvo conservado entre las cosas de Anita, que transporta el grato recuerdo del día en que la pequeña Anita creyó haber descubierto que se habían acabado las bombas para siempre. Si a lomos de una tercaburra nos aproximamos a sus fotos, descubriremos que habrá alguien que sople a través de una caracola vacía, como esta que custodia las imágenes, para hacer sonar de nuevo los recuerdos. Mis abuelos también fueron al mismo fotógrafo, en Huerca-Lovera. Mi abuela al menos 3 veces. Una, cuando se hizo el retrato de boda con mi abuelo Juan. Juan había aparecido en aquella foto hecha en Brasil, ya os lo enseñaré enseguida porque lo volveremos a descubrir. Pero Francisca había ido 2 veces más anteriormente de soltera. Vemos que era un fotógrafo, supongo que humilde, que debía tener tan solo un decorado y una maceta con la misma planta que la hizo durar. Recuperando los recuerdos de mi madre y mi padre, os enseñaré esta imagen que creo que es la última de mi padre con vida, junto con mi madre. A veces la refotografía tiene un cierto sabor triste, porque delata las ausencias. Y males peores. Ahora la memoria de Anita está hueca, como la caracola que se desprendió un día de un collar y que ella guardó durante muchos años. Ese vacío recuerda otras marcas del jaguar, aquellas que alteran los recuerdos, como este retrato de mi abuelo Juan comido por el hongo. Ya para acabar, recuperamos esta imagen de mi familia. Mi abuelo Juan, por cierto, es el mayor, el hijo mayor a la derecha. También mi abuelo explicaba que poco después de finalizar, de tomar esta imagen, Federico, que es el niño, el bebé del centro de la imagen, que sale movido como muchos bebés en las fotos, murió poco tiempo después de tomarse esa fotografía. Explica también que cuando regresaron de su entierro, oyeron un repiqueteo en el cielo. Miraron arriba y vieron el primer aeroplano. No debía ser muy diferente a este. Aquí de nuevo aparece mi abuelo, que es el piloto, Juan. En la cola va Pepe, su hermano, que precisamente en la foto grande es el joven con mirada recelosa sobre el que se apoya Juan. En recuerdo de la conversación que tuvimos el otro día con James y Luis, hay que decir que Pepe emigró a los años 30 a Nueva York, donde es posible que se haya perdido su álbum familiar. Al mirar hoy el álbum familiar, creo que es como observarlo desde este avión de tela y cañas. Proporciona una extraordinaria perspectiva de la piel de jaguar sobre la que se escriben los recuerdos, que no pueden evitar de modificarse nunca lentamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ricard. Ha sido una presentación realmente hasta poética.